que vamos a tener que bajar Instagram, porque no está haciendo eco. Pero nos vemos en Facebook. ¿Vale? Cancelamos Instagram. Listo. Ok. Tenemos que descubrir cómo se hace eso. Muy bien, pues listo, ya estamos en vivo en Facebook. Buenísimo. Bueno, pues ya estamos aquí en vivo. Una emisión más de Sin Miedo al Éxito. Parte de Play Academy, que es la escuela de innovación con propósito. Y hoy tengo un invitado, un amigo. Buenísimo. Bueno, pues ya estamos aquí en vivo. Adolfo, yo lo conocí hace unos meses a través de un encuentro que se tuvo, un webinar, ¿no? Para una cadena de empresas. Ahorita les platico un poquito más al respecto. Bueno, Adolfo lo invito. Él es director de Customer Experience y Marketing de Edenred México, ¿sí? Un poquito para que lo conozcamos. Él es venezolano de nacimiento. Ya lleva 16 años trabajando para Edenred. Estuvo 4 en Venezuela y 12 años ya en México. Anteriormente fue gerente de marketing y comunicaciones de la Farge Holcim en Venezuela, que es cementera, ¿no? En sus inicios laborales se dedicó al mundo de las comunicaciones integradas en agencias como Young and Rubicam y el periodismo en medios impresos y de radio. Estudió la licenciatura en Comunicación Social en la Universidad Central de Venezuela y posee un MBA por la Universidad del Valle de México y una especialización en Marketing, Business to Business, por el Instituto INSIT en Francia. Y bueno, por aquí nos comenta que tiene 50 años, es casado, padre de 2 hijas y cuenta con 2 nacionalidades, venezolano y mexicano ahora. Y por ahí nos enteramos que aparte es DJ, así que se va a poner bueno esto. Oye, pues bienvenido, Alfonso, muchas gracias por estar por aquí. Ya hablé un poquito de ti, pero no sé si nos podrías contar muy breve algún detalle que no haya dicho sobre ti para que te conozcamos un poco mejor. Gracias, George, por la invitación. Sí, como comentas, tengo 12 años en México. En agosto, 4 de agosto, nuestra familia llegó a este gran país y en verdad que ha sido una superaventura. De lo que comentaste, que podría comentarte de nuevo. Mira, recientemente arranqué la aventura de los podcasts. Personalmente tengo un podcast, los invito a conectarse, aprovecho tu espacio para promocionarlo. Se llama Cuentos Corporativos y es un espacio donde pretendo que las empresas grandes, las empresas constituidas, aprendan de lo que están haciendo hoy en día todo este segmento de emprendedores, de startup, que realmente están haciendo cosas increíbles. Entonces, bueno, tengo ese espacio. A mí particularmente me encanta leer muchísimo. Lamentablemente no tengo, a decir que no tengo el tiempo es una falacia. En verdad, uno puede encontrar el tiempo y
trato de ponerme al día lo más que puedo en la parte de la lectura. Y bueno, como bien comentas, realmente lo que no sabe la gente es que yo soy DJ. Pero como no soy un buen DJ, entonces me dedico a hacer marketing y a hacer customer experience. Es por Así gusto. que un día de estos haremos un live en tu espacio y vamos a ver tú y tu público me dirán qué tal, si logro parar a la audiencia y se logran y echan un pie, entonces ahí ya veremos si cumplí la meta o no. Perfecto. Nos comprometemos a hacer un evento con Adolfo, que él va a estar como DJ. Ya me dijo que no nos va a cobrar porque si no, no lo disfruta. Es correcto. ¿Vale? Solamente garantizamos la cerveza durante la sesión. Oye, Salud por eso. salud, Adolfo. Oye, Adolfo, pues muy rápido, primero entender un poco. Hoy ya entendimos tu posición. Hoy eres Customer Experience y Marketing Director de Enred México, pero por ahí leímos que tú estudiaste comunicación social en Venezuela. ¿Por qué? ¿Qué te llamó la atención? ¿Por qué se te ocurrió comunicación social? Esa es una historia simpática. Yo tenía aproximadamente 12 años, como bien comentaste, ya llegué al quinto piso, llegué en junio de este año al quinto piso, y cuando tenía 12 años estaba viendo una serie de televisión que seguramente muchos no saben, jamás habrán escuchado, pero es un personaje que yo creo que es internacional y probablemente sí lo ubican. Es un detective que se llama Columbo. Era una serie que se llamaba Columbo. Y este detective, un tipo muy particular, gordito, rechoncho, con un sobre todo, iba haciendo estos casos. Entonces estamos hablando de la época, imagínate, de las series de Columbo, Kojak, Starkey Hodge, todas esas series de setenteras, ochenteras, ¿no? Y yo viendo esa serie, de repente siempre veía que había un periodista al lado, Columbo, entrevistándolo y fastidiándolo. Entonces yo le digo a mi papá, oye papá, yo quiero ser eso. Y mi Okay. papá se me queda viendo y me dice, ¿qué, detective? Y yo, no papá, ¿qué detective? Nada, quiero ser periodista. Quiero ser el que está fastidiando, que está chingando y preguntando qué está pasando, por qué está pasando, quién lo hizo, cómo ocurrió, etcétera. Y de ahí nació, y entre esa mezcla más el gusto de la lectura, yo debo confesar, y lo cuento en uno de mis podcasts, yo cuando me iba a estudiar a mi cuarto y le decía a mis padres, me voy a retirar o que voy a estudiar, realmente no estaba estudiando nada, me sentaba y me ponía a leer los cuentos de Agatha Christie. Yo era fanático de los libros de Agatha Christie, de los cuentos de Agatha Christie, y fanático de los cuentos de Gabriel García Márquez. Y entonces, si me pongo a seguir la pista a Gabriel García Márquez, veo que también había sido periodista en sus inicios, vivió mucho tiempo en México, su esposa murió, por cierto, hace poco, Sí, sí, sí. y de ahí nació el gusto al periodismo, a las letras. Estudié periodismo en la Universidad Central de Venezuela, como mencionaste, y realmente, mira, creo que de las cosas que he hecho que me han apasionado. Después trabajé en prensa, trabajé en radio. En radio me ocurrieron cosas increíbles. Yo me acuerdo que la primera vez que me tocó narrar un suceso en vivo fue un coche bomba que estalló en un centro comercial en Caracas, Venezuela. Yo era el periodista que estaba más cerca de ese suceso, pero tenía muy poco tiempo de haber comenzado en la radio. Y entonces me dice mi jefe de información, te vas corriendo al centro comercial. Llego corriendo, entro, subo las escaleras, llego al primer piso, ahí no era, bajo al otro piso, corro hasta el estacionamiento y cuando llego me veo un espectáculo dantesco, todo roto, el incendio, el coche que acababa de estallar. Y de repente, wow, yo en esa época, estamos hablando de los años 90, teníamos celular y teníamos equipo de transmisión. Y ahorita decir que tenemos celular, cualquier niño de 8 años, 7 años tiene celular. En aquella época tener un celular de los ladrillos pesados era algo que era muy exclusivo. Me van al aire y me dice, vas al aire en vivo. Perfecto. Me pongo yo con mi celular a transmitir y no podía hablar. Y claro, entre toda la excitación, entre todo lo que corría, entre todo esto, y además pensando que iba en vivo, te imaginarás, para ese momento yo tendría 23 años, cuando me ponen en vivo, y aquí, hay un coche que acaba. Bueno, sentí que era lo mío, pero que tenía que prepararme, que tenía que realmente aprender a manejar ese tipo de emociones, a manejar la respiración. De ahí me enviaron
a cursos. Y mira, después pasaron diferentes tipos de eventos que lamentablemente los eventos en el periodismo, los que más resuenan son los malos. Al poco tiempo, al año, ocurrió una explosión en una vía, como decir, de Ciudad de México a Querétaro. Explotó un gasoducto. Cuando un gasoducto lo rompes y el gas entra en contacto con el oxígeno, hay una temperatura de miles de grados centígrados. El calor acabó con todos los coches que había alrededor. Murió mucha gente, aproximadamente, recuerdo de memoria, como 30, 40 personas, pero en el instante. Y yo había llegado muy temprano ese día a la emisora y me dicen, ¿te vas? Y qué bueno, yo decía, qué bien, porque ahora todo lo que aprendí, todo lo que me forcé, efectivamente fui el primer periodista en llegar al lugar. Me tocó transmitir no solamente para la emisora, sino que me empiezan a llamar de Perú, me empiezan a llamar de Colombia, me empiezan a llamar de Argentina, para que empiece a transmitir, me empiezan a llamar EFE, me empiezan a llamar las empresas de cable, de noticias, y bueno, de ahí fue aprendiendo y de hecho, ¿qué puedo decir hoy que me queda del mundo del periodismo? Primero, soy muy exigente con las letras, mi equipo lo sabe, mi equipo sabe que entregarme una comunicación, entregarme una carta, sufren los pobres porque saben que es un dolor de cabeza, porque saben que desde una coma, un párrafo, pero para mí tiene mucho valor porque al final es una pieza de comunicación y no hay nada más importante entre los humanos que saber comunicarnos, que dejar muy claro lo que queremos transmitir, que el mensaje se identifique, que no sea sencillamente comunicar por comunicar. Claro. Oye, en esta parte que mencionabas, ok, empezaste como periodista, ¿no? Te fuiste formando en esto, por lo que entiendo es que no pudiste controlar al principio tus emociones, pero tenías vocación hacia esto, ¿no? Entonces te vas desarrollando aquí, te vas preparando. ¿Y luego en qué momento saltas de periodismo a marketing? Marketing. Porque el periodismo me enseñó, y eso es algo que te enseña el periodismo y cualquier otra profesión, que lo principal, lo primordial es el relacionamiento. Si tú querías ser un buen periodista y querías tener una buena información, no era solamente ir a una rueda de prensa. Es más, todo periodista sabe que si tú quieres conseguir una información, no es ni una rueda de prensa ni un comunicado de prensa. Es ir directamente a la fuente. Ahora, muchas veces la fuente se niega. ¿Y qué aprendí de mis colegas? ¿Qué aprendí de los que tenían mucho más tiempo en la fuente? Me decían, güey, si tú quieres llegar al director de ese banco, adivina por dónde tienes que entrar. Y yo le decía, ¿por el director de comunicaciones corporativas? No. ¿Por el gerente de relaciones públicas? No. ¿Y yo por dónde? Por la secretaria. Claro. Tienes que hacerte el mejor amigo de la secretaria, tienes que, oye, desde un detalle, desde llevarle un caramelo, un chocolate, ser amable con todo el mundo sin importar en qué posición estés, en qué posición esté la persona, y poco a poco, oye, ¿y a qué hora llega normalmente tal persona? Oye, ¿y será que me puedo atender? Y entonces te vas dando cuenta que ese relacionamiento te va ayudando. Y en uno de esos relacionamientos, en una rueda de prensa, me contacta el vicepresidente de John Rubicam, era la agencia que llevaba toda la parte de comunicaciones y marketing del organismo que en Venezuela viene siendo el SAT aquí en México. Okay. Toda la institución que se encargaba de toda la parte tributaria, y ellos acababan de lanzar una campaña de recaudación de impuestos. El vicepresidente de la que llevaba la cuenta, vio como las preguntas que yo hacía, cómo yo me relacionaba con las personas del SAT, y me dijo, ¿sabes qué? Me está haciendo falta en John Rubicam alguien que se encargue de las comunicaciones corporativas. Entonces, ¿cómo te ves tú en ese mundo? Y ojo, es interesante, pero en el mundo del periodismo, cuando te pasas al mundo de la parte corporativa, eso significa ser alguien que se está pasando del lado oscuro de la fuerza. Porque me estaba pasando de ser periodista a quienes se encargan de enviarle la información a los periodistas, pero también de muchas veces ser la cara, negar, sino decir, poner las barreras, etcétera. Entonces, me interesó, me gustó. Comunicación social además es una carrera bastante amplia, porque además de periodismo también
ves marketing, también ves una carrera que casi nadie ve, que es la parte de comunicología, muy interesante, pero que es muy teórico. Entonces, empecé en el mundo del marketing en John Rubicam, me encantó, porque era una mezcla, lo que hicimos en John Rubicam para ese momento, y de ahí salió una startup que era cómo combinar todo lo que tiene que ver con la parte de publicidad con comunicaciones corporativas, y eso lo llamábamos en aquel momento issue advertising. Entonces, llevábamos muchos clientes que no solamente tenían que ver con publicidad, sino que también tenían asuntos que afectaban su imagen y que necesitaban tener una campaña de recuperación de imagen. Recuerdo que en aquella época, por ejemplo, uno de mis clientes fue la marca de coches Renault. Renault tenía un problema de imagen en Venezuela en aquella época porque estaba regresando. Ellos se habían retirado un tiempo de Venezuela, estaban regresando y querían colocar su nuevo coche, que me acuerdo que en aquella época era el Twingo, un coche espectacular, y también estaba el Megane, que estaba por salir. Y entonces decían, wow, vamos a salir con esto en Venezuela, nos van a querer. Y yo le dijimos, hicimos una investigación, y le dijimos, es cierto que tienes una muy buena marca de coches, pero tienes un problema. Tienes un problema de imagen porque te fuiste. Te fuiste del país durante, creo que fueron aproximadamente 5 o 6 años, un poco más. ¿Y qué pasa? Que abandonaste a todos los que tenían vehículos Renault, que tener vehículos Renault en Venezuela era una tradición. Y entonces todas las autopartes, todos los repuestos, como no estaba la marca, tuvieron que sustituirla con repuestos de otras marcas, y eso, por supuesto, afectaba el performance de los vehículos que ya existían. Entonces, eso fue un dolor de tuvimos que cabeza hacer personal, ¿eh? claro, entonces tuvimos que hacer una campaña no solamente de relaciones públicas, no solamente de marketing, sino también una campaña para recuperar la imagen de la empresa. Ok, pero, a ver, fíjate, aquí nada más para recapitular un poco. Entonces, tú de ser periodista, como dicen por ahí, no le hables bonito al pez gordo, sino a quien le habla al oído al pez gordo, ¿no? Ahí fue el Exactamente. caminito, te acercaste, te alcanzas, fuiste visible ahí para la persona adecuada, el decisor, entras y entonces te toca participar en algo, en un proyecto que no era tradicional, sino ya no estás vamos a empezar en cero para hacer una campaña, estás en -10. Entonces ahora es, ¿cómo limpio la imagen o cómo hago desaprender a mi audiencia, a la audiencia de la marca, sobre lo negativo, sobre ese dolor de cabeza de puta, tengo aquí un Renault y no lo puedo mover porque no hay refacciones o tarda meses en llegar, qué sé yo, ¿no? Con un montón de problemas. Y entonces, ahora, ¿cómo destruyes o haces que la gente desaprenda eso y lo llevas al nivel cero para ahora sí empezar a ser competitivo con el resto? Bueno, y súmale un punto adicional, o sea, ni siquiera -10, sino yo diría -12, porque además ocurrió un fenómeno interesante en ese momento. El reto no era solamente lanzar el nuevo coche y que además el consumidor venezolano aceptara a Renault, sino que además habían dos elementos. El primero era que antes las armadoras de Renault estaban en Venezuela, pero para ese momento, cuando Renault retoma la marca, los coches se fabricaban en Colombia. Entonces, Venezuela no tenía para ese momento el hábito de recibir vehículos que eran ensamblados en Colombia. Entonces, era la primera gran duda. ¿Cómo el consumidor venezolano iba a aceptar o iba a tomar que el vehículo que ya no se iba a ensamblar en Venezuela, sino que se iba a ensamblar en el país vecino? Y el segundo punto era que el país vecino, por el clima, la fábrica de Renault queda en Medellín. Medellín, como se sabe, es un clima fresco, es un clima de montaña, y Venezuela es un clima caliente, es un clima tropical, es un clima del Caribe. Entonces, encima había el reto de cuando nos dicen las ensambladoras de Colombia, aquí está el coche. Ok, perfecto. ¿Y ese coche, dónde está el aire acondicionado? No viene con aire acondicionado. Y yo, ¿cómo? Y además el lanzamiento lo hicimos en Maracaibo. Para quienes conocen, Maracaibo es la zona petrolera del país. La temperatura más baja que hace Maracaibo son 40 grados. Entonces era impensable tener un coche sin aire acondicionado en Venezuela y menos en Maracaibo. Entonces también nos tocó
pero eso nos enteramos el día del lanzamiento en la rueda de prensa. Habíamos hecho un evento padrísimo. Yo me acuerdo que para aquel momento colocamos un stage tipo Misión Imposible. El coche estaba en una caja y de repente aparecía alguien disfrazado a lo Tom Cruise. La música de fondo de Misión Imposible, pam, 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 pam. Todo preparado. Y una hora antes, nos comenta el director de la planta en Colombia, nos dice, no, bueno, sí, y cuando yo veo el coche digo, oye, ¿y el aire acondicionado? No, 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 este coche no va a tener aire acondicionado. Oh. No, no, nos van a destruir. Entonces ahí fue una decisión muy sabia de parte de la ensambladora. Dijo, bueno, mira, ¿saben qué? No hicimos bien la tarea, no habíamos hecho ese estudio de mercado y vamos a prometer, y así lo hicieron, y de hecho así, el primer coche que lanzaron en Venezuela no tenía aire acondicionado, pero la siguiente producción efectivamente llegó con todo el ajuste para que estuviera adaptado al mercado caribeño. O sea, un error fuerte es que diseñaron para otro lugar, no tropicalizaron adecuadamente porque no es el mismo clima, entonces la labor de venta, de marketing, se complica porque el producto no satisface la necesidad de esa región, aunque sean Así países es. de, ¿no? Entonces creo que ahí el hecho de que no se haya hecho ese estudio previo o no se haya adaptado a ese nuevo usuario, entonces a ti te puso más difícil el tema, ¿no? Totalmente. Pero, mira, como dice la canción de Queen, show must go on. El show tenía que continuar, estaba... Y lo bueno fue la flexibilidad que tuvo el cliente de realmente ver que no era un capricho, ¿no? Y lo más importante al final es, mira, la gente no está comprando coches, la gente está comprando una necesidad. Por supuesto, después de que evalúa que ese coche es el que mejor se adapta, bienvenido sea. Pero tú tienes que considerar lo que quiere el cliente y no lo que tú quieres presentar, ¿no? Totalmente. Y bueno, y al final, ¿qué pasó con esa historia? Al final se mejoró, llegó el aire acondicionado, pero luego, ¿cuál fue el No, desenlace? la historia de Renault es una historia, a mí yo era fanático de esa cuenta, yo en verdad estaba muy enamorado de esa cuenta porque aprendí muchísimo, me tocó hacer mi primer fan trip de llevarme a periodistas de Venezuela a Francia para que conocieran el Megane. Entonces llegamos a París, en París nos hacen la presentación del Megane, fue un súper lanzamiento, habían periodistas de todas partes del mundo y de París tomamos un avión y nos llevan a Mallorca, salimos del aeropuerto, nos bajamos del avión y cuando vemos el estacionamiento habían por lo menos unos 15 Megane amarillos espectaculares, descapotados, y nos entregan una guía. Aquí tienen la guía y ustedes están en este punto, tienen que llegar al castillo de tal cosa, no me acuerdo el nombre del castillo, un sitio increíble, y cada periodista aquí tiene su llave para que hagan su test drive del Megane. Cada periodista se montó en su coche, yo me monté con un colega, iba manejando, me acuerdo, y mira, todos 15, no, 15, creo que eran mucho más, vehículos Megane que estaban saliendo al mercado en aquel momento, todos por Palma de Mallorca, rodando, etcétera. Llegamos al castillo, una cena increíble, y de ahí fue otra segunda rueda de prensa, pero ya cómo vieron el performance del vehículo, cómo lo sintieron, qué podemos aprender, qué nos pueden transmitir. Y ese contacto, estando en París, en una cena donde habían personas de Renault y personas de muchas empresas, de otras empresas francesas, porque era un lanzamiento muy importante para la marca, ahí conozco a el director de comunicaciones de Lafarge. Lafarge es un grupo que tiene más de 100 años operando en el mundo, es una empresa que nació en Francia. Regreso a Venezuela y empiezo a entrar en contacto con Lafarge. Me llama la directora de recursos humanos de Lafarge, me dice, oye, queremos que te vengas con nosotros, nos gustaría que te encargues del área de comunicaciones corporativas y marketing de Lafarge.
era mi primer contacto en un esquema business to business, porque básicamente nuestros clientes, más que el público que compra los cementos, realmente son los distribuidores. Y por el otro lado, había un esquema muy interesante que era el contacto con las comunidades que están cerca de la planta donde se produce el cemento. Y ahí me dio un elemento de aprendizaje muy importante sobre el esquema de responsabilidad social, porque ahí fue donde aprendí que si no hay esa sinergia, si no hay esa integración con las áreas que están cercanas a tu elemento productivo, puedes colapsar. De hecho, yo me acuerdo que la primera vez me llamó el gerente de planta y me dijo, Adolfo, vente para acá. La planta quedaba como a 2 horas de la capital en coche. Vente para acá porque tenemos un problema, nos están cerrando la comunidad, nos está cerrando la planta. Se vuelven stakeholders la comunidad alrededor. Totalmente, pero el tema es que muchas veces a las empresas les cuesta entender que, oye, yo sé que tú eres un centro de producción de empleo, yo sé que eres un centro de producción de riquezas, pero hay muchos que te ven como un interventor, que te ven como alguien que está interfiriendo en su calidad de vida, en su medio ambiente, en su ecosistema. Entonces, en ese momento, tocó muchísimo hacer una labor con las diferentes tipos de comunidades del país, de la zona, para entonces ver de qué manera podíamos tener un ganar-ganar, donde no fuera solamente que yo pago los impuestos, yo produzco, sino también qué hago yo para tener una relación armónica con las comunidades. Y fue un proceso, mira, esa parte me encantó porque de hecho me sirvió muchísimo en mi carrera para entender mucho más, todavía más acerca del relacionamiento. Y por otro lado también aprendí temas muy duros. Nunca había vivido cosas como esta. Recuerdo también en mi rol del área de comunicaciones corporativas, un día me llaman y me dicen, acaba de ocurrir un accidente gravísimo. Y sí, ¿qué ocurrió? Bueno, resulta que uno de los camiones que transportaba cemento, enorme, en la ciudad, se estacionó en una subida. El chofer se bajó nada más y nada menos que al cajero automático, dejó el vehículo encendido y el vehículo se le fueron los frenos. Uf. Y el vehículo se va y habían varias personas esperando el transporte público y viene el camión y se las lleva por delante. Entonces, bueno, por supuesto, el grupo atendió todos los elementos que correspondían, por supuesto, con las familias, pero a quien le tocó comunicarse con cada una de las familias fue a mí, y es un elemento muy duro tener que llamar a cada uno de ellos y decirle, oiga, ¿puedo hablar con la señora o el señor? Y dar ese tipo de información es muy doloroso, pero en ese momento lo que yo aprendí y lo que a mí me sirvió no es ponerme la camiseta solamente de la empresa, sino es ir y estar en cada una de estas familias donde tuvieron este accidente, dar la cara, y hubo casos muy duros, pero al final tienes que dar la cara. O sea, no puedes, es tu rol, no puedes esconderte debajo de una piedra, sino todo lo contrario. Tienes que estar con las familias y, bueno, más bien también tomar las medidas para que esto más nunca vuelva a ocurrir. Es algo en la historia que yo le conozco a esa empresa, es la única vez que ha ocurrido y lamentablemente ocurrió, pero bueno, de los errores se aprende, ¿no? Claro, totalmente. Oye, pues lamentable como ese tema, pero bueno, al final es parte de la labor, ¿no? Al final, como dices, si la comunidad se vuelve un stakeholder de la empresa, pues al final tienen que, ya la sociedad se empieza a volver un stakeholder, ¿no? Anteriormente se hablaba como nada más de decir, los actores relevantes son los directivos, los proveedores, clientes, y listo, ¿no? Oye, y todo lo demás, porque al final te debe esa comunidad. Y cualquier tema como tan grave como el que les pasó, pues puede romper una marca totalmente. No porque no quiero sonar capitalista de, pues unas vidas y la marca no se va a morir, sino no, a ver, fue un accidente, totalmente de acuerdo, ya habrá un término legal para esos temas, pero al final, pues es labor de dar la cara, ¿no? Para poder demostrar ese valor que estás generando a la sociedad como empresa. Entonces, o sea, al final fue una labor de marketing, aunque no es una labor tradicional, como se pensaría que es marketing, ¿no? Como vender, vender, vender.
sino es cuidar la reputación también. Y Porque atender. la marca la tienes que cuidar en los momentos buenos y en los momentos difíciles. Totalmente. Entonces, qué padre cuando todo el mundo, cuando tienes un nivel de recordación de marca muy fuerte, cuando todo el mundo dice, ah, sí, claro, la ubico, pero por otro lado también, ¿cómo te ubican, no? Ah, te ubico porque tú eres la marca del camión que se cayó. Sí, No, me ubican porque yo soy la marca que doy la cara en los momentos tanto positivos como en los momentos negativos, en cualquiera de los dos. ok, para mí, fíjate, con eso que dices, para mí es que ese tipo de labor es parte de vender. Porque vender no nada más presentarte frente a un cliente o un prospecto y decirle, compra mi producto, sino es, te demuestro que todo lo que está atrás de este producto, de esta marca, hay una responsabilidad y por lo tanto debo tener una preferencia, ¿no? Suena crudo, pero sí es una realidad, ¿no? Y qué bueno que la empresa es responsable, ¿no? Como dices, digo, ojalá nunca hubiera pasado, ¿no? Fue muy lamentable, pero fue parte de ese presupuesto comercial el atender esto, ¿no? Bueno, Así es. perdón, ya me estoy desviando, muy rápido. Entonces, pasas por esta etapa laboral, profesional, y después pasas a Edenred en ese paso. Así es, así es. Tengo la oportunidad, me invitas de Denred en aquel momento se llamaba Accor. Eh, Era Accor Services, formaba parte del grupo Accor, que es un grupo básicamente conocido por la parte hotelera. Los hoteles Ibis, Four Seasons son de esta cadena. Y me invitan a participar, me invitan a encargarme de la parte de marketing. Y aquí pasó algo todavía súper interesante, que es otro step que yo no me esperaba en mi vida. Es, faltando una semana para entrar en Edenred o en Accor, me comenta el director general de Accor, me dice, oye, Adolfo, es cierto que te contratamos para marketing, pero ¿qué crees? Nos gustaría también que también te encargues de servicio al cliente. Y yo digo, mira, bien, me encanta, gracias por el reto, pero nada más quiero dejarte claro que yo hasta ahora, mis clientes han sido de una relación mucho más pequeña. O sea, estamos hablando, cuando yo trabajaba en la agencia de publicidad, yo atendía 20 cuentas. Cuando trabajaba en la Farge, el grupo de distribuidores que atendíamos era un grupo de distribuidores de 300, 400 distribuidores. Pero en Edenred, Accor en aquel momento, estamos hablando de, para aquel momento creo que eran como 15,000 empresas. Entonces, 15,000 empresas, estamos hablando de palabras mayores. Y me dicen, no te preocupes, esto se lleva fácil, la verdad, casi que se lleva solo. Y yo, naif, ingenuo, caí en lo de que se lleva solo. Y bueno, vamos, adelante, aquí soy. Primer día, y yo me acuerdo que estaba en un edificio donde el piso de los directores estaba en el penthouse, un piso espectacular, una vista bellísima sobre el Valle de Caracas, y el área de servicio al cliente estaba, si mal no recuerdo, creo que era en el piso 8 o en el piso 7. Y sí, era el campo de guerra, o sea, era call center, corriendo, los comerciales, el ejecutivo de atención al cliente, todo. Pero bueno, me dijeron, no, tú vas a estar en el penthouse. Y en ese momento se da un cambio de la ley en Venezuela donde se establece que justo cuando yo llegué en octubre y el cambio de la ley fue en diciembre, donde se establece que todas las empresas con más de 30 empleados en adelante tienen que otorgar el beneficio de alimentación, el vale de despensa, allá se conoce como el ticket de alimentación. Bueno, una locura, una locura. Tú levantabas una piedra, tú levantabas un teclado y era un teléfono sonando. Sonaban los teléfonos por todos lados y eso era llamadas y llamadas, claro, porque fue un buen problema, ¿no? Porque al final ¿Hay nos estaban llamando los clientes. cuántos competidores ¿Perdón? en el mercado ahí? ¿Cuánto era qué, perdón? ¿Había competidores en el mercado o era la única Sí, empresa? para ese momento habían muy similar, quizás no tan grande como el mercado de México a nivel de competidores, pero había para ese momento unos 10 empresas que estaban dando el servicio. Okay, okay. Edenred, igual que en el caso de México, era la empresa con mayor tiempo y con el mayor market share.
y además tenía un elemento muy importante que la marca en Venezuela se llama Cesta Ticket. Y Cesta Ticket se convirtió en el commodity del producto. O sea, tú no decías quiero un vale de despensa o quiero un ticket de alimentación. Tú decías yo recibo Cesta Ticket. Y eso nos ayudaba muchísimo desde el punto de vista de awareness y desde el punto de vista, por supuesto, de intención de compra. Entonces, me llama el director general y me dice, Adolfo, sé que tienes un tema y te voy a dar una noticia buena y una mala. La buena es que tienes carta blanca para resolver este pedo, pero lo tienes que resolver. Tienes lo que tú quieras, pero no podemos dejar de atender a los clientes. Tenemos que atender a nuestros clientes actuales y a los nuevos que están entrando. Okay. Esa era la buena, que tenía carta blanca. Y la mala es, o lo resuelves o lo resuelves. O sea, era mi reto de tener que resolver ese tema en máximo 2 meses. Entonces salimos de la caja porque lo principal sería, bueno, vamos a extender el call center, pero no eran viable porque la operación que teníamos no estaba hecha para ese volumen. Entonces, colocar nuevas troncales, preparar equipo, no iba a ser lo más rápido para ejecutar. Y entonces hicimos algo, tomé la decisión de implementar un centro de contacto que me traje de afuera y lo coloqué inside. Entonces tenía un equipo totalmente externo y me traje un día, aparecieron 20 personas que mudé de un call center externo, todo dentro de las oficinas de Edenred. Y al principio la gente decía, no, mira, no me parece una buena decisión, ellos no tienen la camiseta, ellos no conocen el negocio. Sí, pero lo que ellos no estaban viendo es que ellos tenían los skills para poder manejar ese tipo de volumen y el tipo de necesidades que se requerían. Por supuesto, después nos tocó todo un proceso de entrenamiento, de llevarlos y de realmente colocarse la camiseta y funcionó. No solamente funcionó, sino que en el año 2008, eso ocurrió en el 2004, en el 2008 tengo la oportunidad de darme esta expatriación a México y ese esquema seguía operando en Venezuela. Okay. De hecho, ya después perdí un poco el contacto con el equipo de Venezuela, pero ese esquema siguió operando, el esquema que habíamos inventado para esa oportunidad. Y bueno, es así como recuerdo que yo llegué a México en agosto del 2008, pero en febrero del 2008 tuvimos una convención en Brasil. Me siento al lado del director general, de quien para ese momento era el director general de Edenred México, de Accor Servicios México. Hicimos un trayecto de Sao Paulo, no recuerdo dónde era el lugar, pero fueron como 3 horas. Y durante esas 3 horas estuvimos platicando, el director general de la operación en México y yo no me di cuenta que me estaba entrevistando. Se la Y aplicó. cuando termina la convención, que fue de 3 días, Martín, para ese momento Martín Arroza, uruguayo, una persona de un carácter muy directo, muy fuerte, una persona realmente, el prototipo del macho alfa, ¿sabes? Así todo el mundo se sienta y tiene que escuchar a Martín cuando estás en reunión, pero cuando La vieja escuela. La vieja escuela. Exacto. Me dice Martín, a ver, muchacho, ¿te quieres venir a México? Yo, wow, México. Impresionante. O sea, la operación de México es una super operación. Hablé con el director general de Venezuela y me dijo, bueno, te puedes ir siempre y cuando antes de irte me tienes que conseguir a tu sustituto o sustituta, pero no me puedes dejar aquí solo. Perfecto, me tomó 3, 4 meses en encontrar a la persona, la entrevisté, después varias veces regresé a Venezuela para terminar de darle capacitación y de nuevo heme aquí en México para encargarme solamente de marketing. Y pasado unos 6 meses, me acuerdo, 6, 7 meses, yo abrí mi bocota y le digo al director general de México, digo, oye, ¿sabes qué? Me siento muy a gusto llevando la parte de marketing, ¿verdad? Es un súper reto, pero también quisiera llevar la parte de servicio al cliente porque le agarré mucho gusto
a todo lo que tiene que ver con servicio al cliente. Para mí, servicio al cliente ha sido la mayor escuela de mi vida. Aprendí algo que te dicen todos los libros, pero que uno es súper testarudo y no termina de aprenderlo, y es que realmente el desarrollo de producto, el desarrollo de servicio está afuera, está con el cliente, está en lo que te dice el cliente, está en los problemas que te dice el cliente, está Campo de batalla, no está dentro de la oficina. no está dentro de la oficina, está afuera. Claro. Y tomo servicio al cliente, marketing y servicio al cliente, y en el año 2016, el director general para ese momento me dice: Adolfo, quiero hacer algo distinto con servicio al cliente en Edenred. Invéntame algo distinto. Quiero que cambiemos servicio al cliente. Y lo primero que, bueno, me voy a mi casa, lo pienso una semana y regreso y le digo al director general en aquel momento, se llama Jur, un francés, venía de trabajar en Brasil, un tipazo, en verdad, una persona tenía 35 años en aquel momento, un millennial prácticamente, encargándose de una de las operaciones más grandes del grupo. Y llego yo y le digo a Jur, se me ocurrió una idea. Vamos a cambiar el concepto y ya no va a ser servicio al cliente. Vamos a hacer algo un poco más integral y se va a llamar experiencia al cliente. Vamos a buscar de hacer algo donde el end-to-end esté bajo mi responsabilidad. Y entonces eso implicó que no solamente estaba bajo mi cargo la parte de servicio al cliente, sino además el área que se encarga de analizar cuáles son las quejas del cliente, el área que se encarga de hacer el onboarding del cliente, que en Edenred se llama implementación, el área de operaciones y logística, para entonces yo tener desde el momento en que el cliente pide sus vales, pide sus tarjetas, hasta el momento en que las entregamos. Tenía todo el customer journey. Pero si le digo, oye, pero no soy, o sea, soy un ser humano, entonces no puedo llevar la parte de marketing. Y no hay problema. Te quitamos la parte de marketing y te vas a dedicar solamente a customer experience. Bueno, ha sido de los años más difíciles de mi vida, desde el 2016 hasta finales del 2019, pero ha sido los años donde mayor aprendizaje obtuve. Fueron los años donde más clientes visité, donde aprendí qué era operaciones, qué era logística, qué requería un cliente, cómo te lo pedía, y aprender sobre todo de los insights. Y aprendí un punto súper importante. El cliente te perdona los errores. Lo que no te perdona es que no ayudes a resolver sus problemas. Es más, un cliente a quien le resuelves problemas queda mucho más agradecido que un cliente al que le das el servicio de la manera normal. Porque además los problemas no son solamente porque tú tengas un tema en tu operación, sino también porque el cliente se pudo haber equivocado y te llama y te dice: hola Adolfo, necesito que me ayudes. ¿Qué pasó? Se me olvidó hacer el pedido de vales y lo requiero para la semana que viene. Yo sé que toma X tiempo, pero güey, ayúdame porque yo necesito esto. Tú quédate tranquilo, vamos a ver cómo lo resolvemos. Bien, viví esa experiencia y me encuentro en el año 2019 donde me dicen: adivina qué. Aparte de experiencia al cliente, aparte de implementación, aparte de operaciones, aparte de logística, vas a retomar marketing. Ya, chingado, qué bueno, ¿no? Perfecto. ¿Quién dijo miedo? Y bueno, así llegamos al día de hoy. Estamos a 10, ya con la pandemia ya se me olvida en qué fecha estamos. 19 de agosto. Y esa es mi vida, George. No, buenísimo. Esa es mi vida dentro de Edenred. No me aburro, por eso las cargo. Ok, te voy a hacer la pregunta del millón antes de pasar como al tema rudo de la noche. Ahorita nos contaste toda tu trayectoria. ¿Alguna vez te ha tocado estar en ventas? Sí, ventas, no marketing, no user experience. Ventas al público, así, de frente al usuario. Sí, me tocó cuando estaba acá como director de cuentas en John & Rubicam. Me tocaba hacer ventas, me tocaba ver en directo a los clientes, tanto clientes que estaban constituidos como clientes, como nuevos clientes. Me tocaba visitar, hacer presentaciones. Yo me acuerdo
que en esa época ir a presentar, hacer tu pitch de agencia, tienes que irte con una maleta de este tamaño, como las maletas de viaje que metes en el avión, Sí, pero en sí. esa maleta iba el cañón. Conectar el cañón, no es como ahora, y todavía hoy en día todos sabemos que le sufren, que no tengo el conector para conectar porque mi máquina es Mac y tu proyector no tiene HDMI, etcétera. Y se sufre un poquito. No, en aquella época, estamos hablando de los 90, me tocaba a mí hacer el pitch de agencia, me tocaba vender. Pero además en Edenred me tocaba vender también, bueno, también me tocó en la cementera porque me tocaba visitar a los distribuidores. Hacer clientes es una labor, visitar clientes, dar servicio al cliente es una labor de ventas también. Y en Edenred me tocó una experiencia increíble aquí en México. Este director general que te comento, Jur, su nombre es Jean Urbain Hubo, pero todos les decíamos, y él mismo, su nombre era tan complicado, tenía su tip name que era Jur. Un día le puso un challenge a todos los directores, a todos, de finanzas, al de tecnología, al de recursos humanos, y dijo, a ver, señores, aquí hay que vender. Y aquí vende todo el mundo. Aquí vende desde el director que se encarga de recursos humanos, de lo que sea, hasta, por supuesto, los profesionales de la venta. Todo el mundo tiene que vender, pero quienes tienen que dar el ejemplo son ustedes. Y saca una lista de prospectos y dice, bueno, pero se las voy a poner fácil. Escojan ustedes a quién quieren tomar. Y yo de repente veo la lista Volkswagen. Wow. Y como ya yo venía, no sé por qué, recordé en esa época Renault, cuando la llevé en la agencia, y dije, Volkswagen, me late. Yo voy a tomar Volkswagen. En serio, era de los top que estaban en la lista. Estamos hablando que Volkswagen tiene aproximadamente 17,000 empleados. Es un monstruo. Y no Claro, sí. solamente es enorme, sino que además tiene unos estándares y unas exigencias muy fuertes. Entonces, y me preguntan, ¿y tienes algún contacto en Volkswagen? Y yo, no. Ah, bueno, perfecto, adelante. Me tomó, junto con el equipo de ventas, no lo hice solo, debo decirlo, Claro. un año, casi un año y medio, cerrar esa cuenta, pero la cerré. Ha sido uno de los elementos de mayor satisfacción que he tenido. Eh, Hay otras cuentas más pequeñas que me ha tocado vender, pero para mí esta es la de mayor, eh, la de mayor relevancia, no tanto por el tamaño del cliente, sino por todo el proceso de enamoramiento que me tocó hacer con el cliente. Claro, el proceso de venta no empieza frente al cliente, empieza desde que cómo le das las herramientas para enamorarlo y que la marca la vea como pues algo que quiere consumir, ¿no? Le estás dando la solución desde ahí, ¿no? George, y ahí yo creo que te voy a dar pie para que puedas entrar en el tema por el cual me invitaste. Hombre, es que se armó el borlote, se armó un desmadre en LinkedIn. Pero te voy a decir, antes de que hablemos de LinkedIn, te quiero preguntar, adivina cómo empezó mi proceso de venta de Volkswagen. ¿Cómo? A ver, ¿A través de qué canal? de LinkedIn. A través de LinkedIn, amigo. Ok. Yo dije, bueno, llegué a mi casa, abro mi computador y digo, bueno, lo primero, si yo quiero venderle a Volkswagen, tengo que encontrar quién es Volkswagen. Entré, revisé toda la historia de la empresa, la marca, una marca con muchísimo arraigo en México, un cariño enorme que se le tiene a los vehículos. O sea, me acuerdo que veía estudios donde decía que prácticamente en todas las familias alguien del grupo familiar había tenido, aunque sea un bocho, pero de todos los tipos de marcas que existían. Y hago primero esa investigación. Yo sabía que estaban con una empresa de la competencia eh, y empiezo a identificar quiénes son los con quien debería empezar a hacer el contacto. Logro Ok. ubicar al que para ese momento era el vicepresidente de Recursos Humanos, pero no era mi contacto y no había nadie que tuviera relación con esta persona en mi círculo en LinkedIn.
decido adquirir la licencia Premium de LinkedIn, que por cierto desde esa época al día de hoy la sigo pagando, porque me parece que es una súper herramienta. Y empiezo a estoquear al vicepresidente de Recursos Humanos. Literalmente a estoquear de dónde viene, cuál es su background, su experiencia laboral. Descubro, por cierto, que él venía de España y donde Edenred España ya tenía como cliente a Volkswagen. Check. Primer punto importante. Segundo, el señor acababa de llegar despatriado a México, tenía 6 meses en México. Check. Tercer punto, Volkswagen, me pongo a revisar las noticias y veo que había muchas quejas de su sindicato porque estaban presentando problemas de clonación de tarjetas del proveedor que tenían en aquel momento. Check. Entonces, me pongo a identificar cuáles eran los dolores de la marca o del cliente en ese momento. Entonces, la marca no es un ente abstracto, somos personas. Entonces, vamos a empezar primero por el dolor del vicepresidente de Recursos Humanos. Expatriado, un país distinto, cultura distinta, seguramente vino con su familia, cosas que yo viví cuando me expatriaron de Venezuela a México. Entonces, le mando un correo y lo saludo y le digo: hola amigo Garrido, mi nombre es Adolfo Álvarez, un gusto saludarte, veo que estás recién llegado a México, yo también viví un proceso de expatriación como el tuyo, seguramente estás aprendiendo la cultura, estás aprendiendo sobre la comida, estás aprendiendo sobre los hábitos, te comparto este link donde vas a poder encontrar bastantes tips sobre cómo insertarse dentro de la cultura de negocio en México. Te mando estos puntos donde te va a ayudar también para que tu familia pueda encontrar espacios para, si tienes hijos, entonces, como escuelas, etcétera. Partí por ese punto, porque yo sabía que era el principal dolor, que indiferentemente de todo lo que tenía que gestionar, era cómo yo poder hacer un vínculo relacional, personal, con ese tomador de decisión. Perfecto, me agradeció muchísimo la información, intercambiamos varios mensajes. Al poco tiempo vi también que salió una noticia relacionada a un problema que tuvo Volkswagen en su momento con un tema de las emisiones de gases. Le escribí un correo, le dije: oye, qué difícil, a mí me tocó manejar temas de marca, con esta marca, esta marca, esta marca. Yo me acuerdo que los niveles de posicionamiento que tomamos en aquel momento fueron estos y estos. Te los comparto por si te funcionan. También, oye, sí, Adolfo, pero no te preocupes, Volkswagen es una marca muy fuerte, vamos a seguir adelante. Perfecto. Vuelvo a contactarlo cuando veo estas noticias y le digo: oye, veo que estás teniendo problemas de sindicato con estos temas. Si en algún momento te sirve, te recomiendo que incorpores el chip a tus tarjetas, porque de esa manera vas a evitar que con las tarjetas de banda te evites el tema de la clonación. Entonces yo creo que es lo mejor que sugieras a tu proveedor cambiar de banda a chip para que te evites todos estos problemas. Ojo, nosotros también habíamos vivido serios problemas de clonación, porque cuando los bancos dejaron de emitir tarjetas de banda y pasaron a chip, las mafias de clonación se mudaron al sector de vales. Pero bueno, ya yo lo había vivido y ya yo sabía, y le sugerí y le comenté: mira, las medidas de seguridad normalmente, las tarjetas de chip son estas, estas y estas, yo te recomiendo que las tomes en consideración. Oye, Adolfo, muchísimas gracias, lo voy a tomar en cuenta. Y al poco tiempo, él me manda un correo y me dice: Adolfo, se va a abrir la licitación para el proveedor de vales. Me gustaría que ustedes participaran. Te voy a referir con el gerente que se encarga de llevar esa área para que ustedes lleven su propuesta y presenten qué es lo que tiene Edenred como oferta para este tema. Yo en ningún momento le envié un correo diciéndole: hola, amigo Garrido, soy Adolfo y tengo una empresa que tiene vales, cuando quieras, a tu disposición para presentarte. No, porque como empresas como yo hay N. Yo lo que hice fue explorar cuáles eran sus dolores antes de abordarlo. Y gracias a eso, ojo, después nos tocó pasar por el proceso de licitación con un RFP como todo el mundo, presentar nuestra oferta, pero lo más importante, George, lo más valioso era que ya teníamos el pie adentro. Ya después, ya nos tocaba a equipo de ventas, tocaba con el director comercial definir la oferta, todo eso vino de su parte, pero
yo viajé a Puebla en un año fácil, no sé, 6, 7 veces. Iba, el cliente me llamaba y oye, tienen esto. Y me acuerdo que antes de que cerrara el contrato, cuando ya sentíamos que estaba todo listo, me dicen, oye, hay un producto que tenemos nosotros que lo queremos, que es un producto de vestimenta, que lo queremos, pero también lo queremos en chip. Y en ese momento nosotros teníamos el producto en proceso de desarrollo y tuvimos el challenge de decirle, dame un momento para ver si lo podemos desarrollar. Y al final lo convertimos en una prioridad. Me volteé con el cliente y le dije, sí te lo vamos a tener listo para el momento que lo requieras. Perfecto. Y efectivamente pusimos a trabajar a todo el equipo noche y día, tiempo, horas extras. El producto se desarrolló sin ningún problema y al día de hoy, de mis grandes clientes, en verdad, para mí fue todo un honor que nos permitieran participar, pero para mí es un ejemplo de cómo LinkedIn, si lo sabes utilizar, es una herramienta poderosísima, es de las más importantes herramientas que puedan existir para el mundo de los negocios. Totalmente de acuerdo contigo. Ahorita lo comentabas, fue todo un proceso de seducción, de enamoramiento, de conocerlo, de responder a necesidades que a lo mejor no eran ni siquiera tu producto, sino de tu experiencia previa. Yo tengo este tip, yo tengo este consejo y te fuiste acercando, ¿no? Poco a poco. Ahí el tema es, para los que no saben, bueno, la audiencia, para que tengan este conocimiento, Adolfo y yo conectamos en LinkedIn, y entonces vi que se le hizo un borlote ahí en su LinkedIn porque él decía que le había molestado, no le había gustado, que de pronto alguien lo agregaba a su red y antes de decirle hola ya le estaba ofreciendo un producto. Entonces él comenta, oye, ¿y qué pasó con esto de hacer redes, de generar valor y demás, ¿no? Y entonces empiezan a contestar un montón de gente que obviamente pues son de vendedores, horas de venta, no sabe, bueno, había de todo tipo, había desde empresas chiquitas, empresas grandes y demás, profesionales independientes, ¿no? Que decían, ¿y tú qué sabes de eso? Si tú estás en el marketing y tú tienes que enfrentar todos los días a estar frente a clientes y tú no sabes lo difícil que es llegar a las metas, y tú no sabes lo difícil que es hacer, llegar de un prospecto, volverlo cliente, etcétera, ¿no? Entonces, empezaron como, otros decían, oye, pues tampoco es tan mal, pues si llegas y le vendes nada más, pues estás desaprovechando a lo mejor ese contacto. Y otros decían, no, pero es que tú no sabes lo que es, tienes que mandar 10,000 mensajes todos los días para que uno de ellos te compre, ¿no? Entonces empezó así como la discusión. Entonces yo empecé a hablar con algo, oye, está buenísimo este tema para hablar sobre, ahora sí que es un tema comercial, ¿no? Ahorita escuchamos su historia completa, empezó en temas de comunicación, terminamos en temas de marketing y ya trabajó el tema de la experiencia de usuario, ¿no? Y está bien. Ahora, aquí es como yo le decía, a ver, vamos a poner en la mesa el tema, ¿ventas frías o calentamos mercados? Entonces, yo entiendo la postura que tiene Adolfo, ¿no? En ese sentido es, ok, hay que calentar el mercado para ser más eficientes a la hora de la venta. Prácticamente tienes un pie adentro porque ya lo fuiste calentando. Pero ¿qué pasa con el vendedor de a pie? Que es un comisionista tal vez, o sea, que no tiene una empresa atrás, sino soy un vendedor, un freelancer que voy y vendo. Entonces, o vendo, o trabajo, o opero, o conozco al cliente, o no. Entonces, entender dónde funcionan las ventas frías y dónde vale la pena hacer algo más. Esto no significa que porque seas pequeñito no puedas calentar un mercado, aunque simultáneamente tengas que vender. ¿Sí? Entonces, a ver, vamos a poner ahora sobre la mesa en rudo, ¿no? Yo entiendo, a mí me tocó servir para corporativos y los procesos de venta a veces duraban meses. Me tocó a mí estar en el sector financiero y, por ejemplo, para estructurar un proyecto no sé, de infraestructura, pues nos tardábamos 6 meses en estructurarlo. Y ahí es donde se daba la venta. Entonces, imagínense cuántas reuniones se hacían para llegar hasta la venta, hasta firmar un contrato siquiera, ¿no? Y del lado del emprendedor es como, es que si no vendemos no hay flujo. Entonces estás en una dicotomía total de puta, o sea, híjole, los que somos más pequeños, entonces tienes que vender más rápido porque si no, no comes, si no tienes flujo, si no, no puedes pagar las cuentas. Y de otro lado es como, ok, pero ¿y los grandes por qué llegaron ahí? ¿Y por qué ellos sí tienen tiempo de incluso tener un área de ir calentando mercados para no estar soltando nada más escopetados a ver cuál llega?
y mejor un riflazo al que sí es nuestro cliente, ¿no? Tuvimos un taller ayer de finanzas para emprendedores y más allá de hablar de finanzas, terminamos hablando mucho sobre, oye, pero es que yo, si entre más usuarios tenga, más seguidores en mis redes, más contactos, más tal, tengo más probabilidad de vender. No, no es cierto. Porque si no los conoces, no te has acercado a ese usuario, pues ¿cómo le vas a vender? Es poco, ¿para qué quieres tener 1 millón de usuarios y tener 2 ventas? ¿Por qué no mejor te dedicas a trabajar bien 100 usuarios y de ahí generar 20 ventas? Vas a vender más trabajando menos. No más es mejor en este ámbito, ¿no? Bueno, entonces aquí, a ver, Adolfo, ¿tú qué opinión tienes? Ahorita nos platicaste como, ok, yo calenté el mercado y ya cuando llegó la hora de la propuesta fue, pues ya, eres tú mi proveedor. Ahora, ¿qué pasa cuando tienes una meta muy corta, que normalmente son las ventas las metas de ventas son mensuales y trimestrales normalmente? ¿Qué tiene que hacer esa área de ventas para que cuando llegue la hora de cerrar el ciclo, no tengas que llegar al día 28, porque se acaba el 30 del ciclo, el día 28 hacer todas las llamadas que puedas, mandar todos los mensajes y a ver cuál cae? O sea, aquí hay que encontrar un equilibrio. O sea, ¿dónde empieza el proceso de venta? ¿Ahí qué opinas, Sado? Mira, voy a dar un contexto. Primero aquí tengo abierto mi LinkedIn en mi computadora. El texto que coloqué ese día en el post fue el siguiente. Dice, ¿acaso soy el único al que le desagrada que alguien en LinkedIn te invite a contactar y una vez que lo agregas a tu red, acto seguido, te intenta vender su maravilloso producto o servicio? ¿Qué pasó con aquello de primero construir relaciones y generar valor? Bueno, coloqué ese post y ocurrió un fenómeno que yo todavía se pueden hacer muchas hipótesis, pero te puedo decir que el día de hoy, según el registro, hay 4.134 interacciones y 1.057 comentarios. Normalmente y seguramente te ha pasado a ti, y le ha pasado a la mayoría de los que estamos en LinkedIn, a menos que seamos un influencer en LinkedIn, y yo estoy muy lejos de considerarme un influencer para nada. Normalmente cuando tú colocas un post en LinkedIn, como máximo tienes 10 comentarios, si te va muy bien, tienes unos 20 likes y se acabó. Porque es importante entender bien qué es LinkedIn. Mira, primero LinkedIn. Yo no sé si sabía o si el equipo, si la audiencia lo sabe. LinkedIn es de las redes sociales más antiguas que existen. LinkedIn está cumpliendo este año 18 años. Y LinkedIn tuvo un proceso muy interesante de crecimiento que se hizo a través del boca a boca. ¿Cómo era? No sé si te acuerdas cuando la primera vez que te registraste en LinkedIn, cuando te diste de alta te preguntaba, ¿quieres que le enviemos una invitación a tu red de contactos? La mayoría decía que sí, se metía en tu teléfono y disparaba los correos. Y esa fue su forma de tener su crecimiento. De hecho, cuando escuchas o lees estudios sobre LinkedIn, lo comparan con Hotmail. Cuando Hotmail arrancó, tuvo un crecimiento enorme, solamente porque puso en la firma, en la parte de abajo, ¿quieres tener un correo gratis? Suscríbete a Hotmail. Y Hotmail despegó brutalmente. Lo mismo pasó con LinkedIn. Sin embargo, LinkedIn sigue siendo una red social. Yo me acuerdo que en los comentarios de este post, habían personas que decían, es que LinkedIn no es una red social, LinkedIn es para hacer negocios. Ah, caray, pero es que cuando haces negocios, no hay un elemento social. Eso es lo primero que hay que considerar. Realmente. Segundo lugar, quizás no me interpreté correctamente bien, pero lo que quise decir es, y tal cual como tú lo acabas de mencionar, viene alguien y pide ser mi contacto en LinkedIn. Pum, le digo que sí. E inmediatamente me dicen, hola Adolfo, ¿cómo estás? Vendo mascarillas. Y K59 y tengo el gel y tengo todo lo demás. Tengo ese tipo de contactos. Tengo otro contacto que dicen, hola, tengo una agencia de marketing digital, quiero mandarte mi servicio, dame cuándo te puedo llamar y en 20 minutos te presento lo que tengo. Y tengo otros, mira, me pasó como que mandado a hacer para este caso. La semana pasada me contacta una persona y me dice, hola Adolfo, seguramente que uno de sus problemas es conocer
bien a sus red de afiliados, donde pasan nuestros productos. Yo tengo un sistema que permite generar analytics de este tipo de comercios, tiendas de abarrotes, etc. Si te llegara a interesar, por favor avísame. Él empezó por el problema y después presentó la solución. Y dije, wow, ¿sabes qué, Jordi? Me interesa, me gusta. Te voy a contactar, yo no manejo esa área, pero te voy a contactar con el gerente de producto que se encarga de eso. Están hablando. Pero tú sabes lo más bonito de la historia. Jordi me escribió ayer para decirme que uno de sus clientes estaba buscando dar el servicio de despensa y gasolina para su empresa. Me preguntó, Adolfo, ¿te molesta si te doy el contacto para que ustedes lo atiendan? Pero, por favor, ¿cómo me va a molestar? No, por favor, pásame los datos de contacto. ¿Qué pasa? Que una persona que inicialmente me contactó para venderme, ahora no solamente me contacta, pero me contacta para referirme clientes. Entonces, es absolutamente relacional. ¿Tú eres casado, George? No, afortunadamente, digo, ¿No? desafortunadamente. Pero, ok, imagínate el día que tú te vayas a casar Claro. y tengas a la persona que dices, con ella me quiero casar. Tú dices, hola, mucho gusto, soy George Cuenca, me quiero casar contigo. ¿Tú lo harías así? No, a ver, totalmente no. O sea, ¿Cómo lo harías? incluso tu relación de amigos, o sea, ya no es nada más con, ¿no? O sea, al final creo que se van forjando amistades, esas amistades generan valor y por eso las escoges, ¿no? Pero Porque después, a medida que vas identificando que sientes que hay algo en esa persona a quien tú le puedes aportar, y por supuesto, de manera recíproca, ella te puede aportar a ti, al final, al momento que se casan, ¿qué terminan haciendo? Terminan firmando un contrato. O totalmente, a sea, ver, y fíjate, lo que estás diciendo es con lo que quería comentar exactamente. Ayer te digo que tenemos un taller de finanzas para emprendedores, terminamos hablando de esto, y fue exactamente eso, que la gente piensa que entre más seguidores o más contactos por cualquier red social, puede ser profesional o meramente de entretenimiento, eso en automático te va a generar mayor probabilidad de venta. Y eso no es verdad. Los únicos que ganan más por tener más seguidores son los influencers. Pero si no te dedicas a eso, es igualito. Yo hago esta comparación, ¿no? Antes había vendedores de aspiradoras y enciclopedias que iban tocando de puerta en puerta. Y hoy siguen habiendo testigos de Jehová que hacen eso, ¿no? Que van tocando de puerta en puerta para ver si te convencen. Esos tienen una probabilidad muy, aunque van a llegar a un campo mucho más grande, tienen una probabilidad de venta súper pequeña. Van a tocar 10,000 puertas y les van a comprar 2 productos. ¿Sí? ¿Y qué pasa al lado contrario? Cuando tú empiezas a hacer una labor de PR, cuando dejas de ser un business to business, sino te vuelves un peer-to-peer con la persona decisora y empiezas a generar una relación, ya ganaste su confianza. Y cuando generas confianza, entonces ya tienes, como dices, ya tienes un pie adentro. Todas las personas que piensan que entre más contactos y más ofertas haga, más voy a vender, pues solamente que seas un producto muy, muy constante, ¿no? Eso pasa mucho cuando, mira, yo lo he visto mucho con agencias de marketing digital, porque marketing digital es muy amplio. Hay empresas que hacen temas de redes sociales, hay empresas que hacen más bien tráfico en tu página, hay otros que hacen más bien Google, AdWords, otros que hacen más bien temas de podcast, de YouTube, ¿no? Incluso hay agencias que están tratando TikTok. Pero a ver, primero, antes que decir, quiero una agencia es, ¿qué vendes? ¿Qué tipo de producto vendes? ¿No? Tu producto es muy corporativo, por ejemplo, por lo que nos contabas, pues tú no vas a llegar a vendérselo a un changarro o alguien que va pasando en la calle o te vas a poner en una esquina a decir, mira, soy de red y vendo tarjetas de vales. Eso a ti no te va a generar ningún valor, sino tú tienes que ir, oye, a ver, yo primero me empiezo a acercar con las personas decisoras y que ellos me van a canalizar. Y a su vez, ellos me van a recomendar ahora, y tú también puedes llegar a ser un recomendador para ellos, un embajador de su marca, porque al final es una relación, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué pasa con las personas que dicen, ok, entonces entre más seguidores tenga, yo pongo una historia en mi Instagram y por eso voy a tener más ventas? Pues aunque te vean 10,000, 15,000, 1,000,000, ¿qué garantiza
¿Qué garantía hay de que realmente vas a vender más? En cambio, cuando tú avanzas en una relación de negocio, que no nada más es venta, estás no solamente aumentando la probabilidad, sino además estás siendo evangelista de esa persona, porque a lo mejor él ya no va a ser tu cliente, pero él de inmediato cuando le pregunten, oye, ¿no conoces a alguien que pues, tenga este tema de darles de despensa y demás? Claro, Adolfo, a un momento yo te lo contacto, ¿no? O sea, como el caso de Jordi que comentaba hace un momento. Pero entonces, ¿cómo cambiamos esa mentalidad del vendedor que ya tiene los dedos en la puerta, ya le va a llegar su fecha corte para ver si se lleva el bono o no? Y lo que se pone a hacer es aventar 10,000 mensajes y uno va a caer. O sea, realmente es un tema de mindset, no es un tema de que sepas mucho de ventas, de marketing, de publicidad, de lo que quieras. Es importante, es una base. Pero es que sea súper inteligente a pensar del mes que tengo para alcanzar mis metas, ¿qué voy a hacer? Voy a agregar gente, ¿ok? Empiezo a interactuar con ellos en sus publicaciones, yo publico, etcétera, y vas construyendo una cadena de valor. Y entonces a la segunda, tercera semana que yo ya tengo relación con alguien, ya puedo empezar a acercarme y decirle, ok, ¿qué problema tienes? Yo te voy a ayudar a solucionar tu problema, no, cómprame mi producto porque es el mejor, ¿no? Muchas veces he visto así como, es que nada más publican así como la imagen, la foto del producto que están vendiendo ahorita, ¿no? Es como, güey, ¿quién sabe, cómo sabes quién quiere tu producto? ¿Por qué das por hecho que todos tus seguidores o todos los que ven tu historia en Instagram o demás, o la foto en LinkedIn, ¿por qué te van a comprar? ¿Por qué no empiezas a hablar un poquito sobre el problema que resuelves? Y entonces la audiencia que tiene ese problema se va a empezar a acercar a ti. Son menos, pero tienen el problema que tú resuelves. Y por lo tanto, ¿no? Entonces llegas a un punto en el que, en lugar de que te caiga bien que te estén mandando mensajes o que te estén publicando cosas, como ya está hasta la madre, o sea, ya deja de mandar, no me estés mandando esto, no te conozco, como por qué aceptar por qué te daré mi teléfono si no te conozco. Es más, algo que me pasa mucho a mí, me tienen a mí como audiencia en algún foro, yo dejo mis datos, o sea, ¿no? O estoy en LinkedIn, ¿no? Dicen, hola, buenas tardes, Jorge Manuel. Güey, nadie me dice Jorge Manuel en la vida. Yo ya sé que no me conoces, cabrón. O sea, ya sé que me vas a intentar aventar el colmillazo en cuanto yo te conteste. Obviamente no te contesto. Entonces ya rompimos la relación, aunque seguimos siendo contacto en LinkedIn, ya me perdiste, ¿no? Es un poco como entender en qué momento empieza la venta. La venta realmente empieza, o sea, realmente el sistema de ventas de te voy a poner un mes y tráeme tantos y te doy un bono o te doy un porcentaje sobre las ventas, sino es, güey, ¿desde dónde empezó? Si tú entendiste la problemática del usuario, vas a empezar a comunicar el problema del usuario, tú vas a tener audiencia más cercana, audiencia que sí quiere resolver ese problema, y al final le dices, ¿qué crees? Yo tengo el producto que lo resuelve. ¿Qué pasaría si así trabajáramos todos? Seríamos más competitivos, habría una aceleración económica, habría una consecuencia macro enorme. Y el problema es que no lo llevan a la práctica así, sino es como, voy a vender, ¿no? Ahora, bien, tú ya ahorita nos comentaste qué es lo que pasó con el comentario y qué es lo que pasó con la publicación. Ahora, Adolfo, ¿qué recomendación desde su punto de vista le haría hoy a un vendedor, a una persona que se considera que sabe vender, pero basa su venta en convencer, en cerrar, en una cosa que me choca, que persuadir? O sea, persuadir significa que le estás queriendo cambiar la opinión al otro. ¿Qué le recomiendas a este vendedor de a pie? O sea, que al final es un trabajo honrado, es un trabajo digno, pero ¿qué le recomiendas tú para que crezca, para que realmente la rompa en su negocio, que realmente pueda vender lo suficiente? Bueno, primero algo muy importante. Ventas frías o ventas con enamoramiento. Vamos con el tema de las ventas frías. El mundo y las empresas necesitan las ventas frías. O sea, no podemos decir, bueno, entonces a partir de hoy mi proceso de venta lo voy a hacer más largo porque hay alguien que recomienda que hay que hacer todo un proceso de relacionamiento, etcétera. No. Las ventas frías van a existir, existen desde hace muchísimos años y hoy en día se requieren. ¿Por qué? Porque al final hay otra situación que es la casuística. Si en un momento dado estamos tú y yo hablando o estás, bueno, ahorita no porque ya es muy tarde, pero en tu horario de oficina te llaman y te dicen, hola, ¿qué tal, Adolfo? Y dependiendo de cómo elaboran el pitch, la persona a la que llaman en ese momento, casualmente que tienen el requerimiento. Mira,
es suerte, porque también se vale. O sea, en la vida, no solamente en las ventas, en el trabajo, en todo, la suerte juega un factor muy importante, pero no lo puedes dejar todo a la suerte. Entonces, en el esquema de ventas frías, y mira que en Edenred hacemos mucha venta fría, tenemos un departamento muy fuerte que se dedica a eso, pero tienes que entender que ahí la tasa de bateo es distinta. Ahí tienes que mandar. Y sí pasa que probablemente de 10 que contactas en un día, probablemente 2 se convierten en un lead trabajable. Está perfecto, porque el canal está hecho para eso. Es muy importante, por supuesto. Lo que yo sí recomiendo, en ese caso, no importa lo que vendas, tarjetas de crédito, coches o vales, es muy desagradable que en tu primer contacto, hola, buenas tardes, yo me llamo, a mí nadie me dice Adolfo José, buenas tardes, hablo con el señor Adolfo José Álvarez León. Sí, hola, le estoy llamando de Edenred para ofrecerle nuestro servicio de vales. Yo creo que por más que de todas maneras estás haciendo un proceso de venta fría, hay un tema de acercamiento que se puede hacer de una forma mucho más inteligente, orientada a la parte del problema. No importa que sean ventas calientes o sean ventas frías, hay algo que es más importante que el producto, mucho más importante que el producto, es la necesidad de la persona. Hay un libro de Seth Godin, una persona que invito a leer, que tiene un libro que se llama This is Marketing, que él es un especialista en marketing y en ventas, y siempre le dice a todo el mundo, enamórate del problema, no te enamores de tu producto. A la gente no le interesa tu producto, a la gente le interesa resolver su problema. Yo tengo un problema con el sindicato, tengo un problema de clonación de tarjetas, tengo un problema de que no puedo distribuir las tarjetas a tiempo, tengo un problema de motivación de personal. La gente no está pensando, ay, me encantaría comprar hoy tarjetas de despensa porque no tengo nada que hacer. No, tú como el día a día tienes problemas. Entonces, no importa que estés en televentas o estés en ventas corporativas, céntrate en el problema. No importa, incluso en los equipos de marketing, a mis equipos de marketing, cada vez que me presentan una campaña, me dicen, aquí está, tenemos el mejor producto del mercado. A la gente no le importa saber que tienes el mejor producto del mercado. A la gente lo que le importa saber es que tu producto me va a resolver mi pedo. Entonces, eso es lo principal. Ahora me voy a mover a la plataforma de LinkedIn. Y ahí es otro canal que es distinto al canal de televentas o al canal del email marketing, por ejemplo. LinkedIn es relacional. Si tú quieres abordarlo de esa forma, te pido como contacto, inmediatamente te quiero venderlo. Cuando yo decía, irónicamente, me quieres vender tu fabuloso producto, es porque mi producto para mí siempre va a ser fabuloso y va a ser siempre mejor que el de la competencia. Claro. Pero ¿sabes qué? Al comprador eso no le importa. Le importa es cuando lo logra identificar y que es verdad y que no es una promesa. Pero mientras tanto, al comprador o al potencial comprador, lo que le interesa es cómo tú le agregas valor. Y agregas valor significa es, para no usar palabras domingueras y bonitas, es cómo me resuelves mi pedo. Hace unos días me contactó un Key Account Manager de la empresa donde trabajo. Una persona que le tengo mucho cariño porque es alguien que en verdad le he dedicado mucho tiempo y ha ido escalando y ha logrado mucho. Y se me acerca y me dice, Adolfo, he visto que tienes muchos contactos en LinkedIn. ¿Me podrías ayudar con tus contactos a ver cómo poder prospectar? Y yo le dije, es que no es que te pueda ayudar, es que es mi obligación ayudarte. La red que yo tengo es una red que tiene que servir a la fuerza de ventas de la empresa donde trabajo. Pero le dije, pero vamos a hacer las cosas bien. Hagamos una matriz donde identifiquemos quién es la persona, qué posición tiene, qué rol juega, cuán activo es en LinkedIn. ¿Solamente da like o postea? Eso es un elemento muy importante. Sí. ¿En qué trabajos ha estado? ¿Quiénes son las personas que están cerca de su círculo? ¿Cuál es el problema de su industria? Porque es súper importante, no es lo mismo si le vas a hablar al director de recursos humanos de una automotriz como le vas a hablar al director de recursos humanos de un laboratorio.
son problemas totalmente distintos. Y después que analizas todo eso, vamos a evaluar uno por uno cuál va a ser el abordaje. Ahora, estoy hablando de un Key Account Manager que su rol es traer grandes cuentas, que es distinto a un proceso de televentas. Lo que sí coincide en ambos casos y que no se puede dejar pasar es que ambos tienen lo que todos conocemos como un funnel de ventas. Sí. Y ahí hay otro, si a raíz de lo que ocurrió en LinkedIn, yo escribí un artículo, lo pueden revisar en mi portal en LinkedIn, donde habla sobre el dilema de las relaciones en LinkedIn. Y una de las personas que yo ahí lo destaco en ese artículo, que habla de los famosos farmers y de los famosos hunters. Entonces, un funnel de venta es muy importante que tú vayas preparando lo que va a ser tu relacionamiento a futuro. Contacté a esta persona hoy que probablemente no le voy a vender hoy, pero yo sé que mi proceso de venta tiene un proceso que dura 3, 4 meses. Ok, entonces déjame sembrar hoy para que a finales del año o a principios del año que viene, yo sé que este lead probablemente va a ser para ese momento. Y así tengo que ir trabajando. Ahora, una cosa que tienen que tener mucho cuidado los vendedores es no convertirse solamente en abrir, pero no cerrar. Entonces, y de nuevo, es lo mismo como la relación relación de parejas. Voy, la enamoro, y ok, y como dice la canción de Jennifer López, ¿y el anillo Y para malo. cuándo, no? O sea, y ¿Y esto papelito qué? solamente, exacto, y esto para cuándo. Lo mismo tiene que pasar con la parte de ventas. Tiene que, porque si no se puede hacer muy lento, pero yo no pretendo convertirme ni para nada, ni remotamente en un especialista de ventas, pero sí pretendo convertirme en un expositor de yo como comprador vivo. Yo soy un comprador y siempre se lo digo a mi equipo. Yo en el área de operaciones compro muchísimos elementos. Compro servicios de distribución, compro servicios de tarjetas, y en la parte de marketing compro muchísimos servicios. Pauta publicitaria, campañas de marketing, etcétera. ¿Cómo pretendemos que sea ese abordaje? Yo lo que pretendo es, si a mí alguien me quiere ganar mi corazón, no es enviándome su PowerPoint diciéndome yo hago cosas magníficas, porque, de nuevo, a mí no me interesan tus cosas magníficas. Y te pongo otro ejemplo que me pasó hace 2 días. Estoy yo por cerrar mi computadora, eran como las 8 de la noche, y me llega un contacto en LinkedIn y me dice, así tal cual, Adolfo, acabamos de hacer un estudio donde identificamos cuál es el parámetro de compra, o más bien, cuáles son las preocupaciones que tienen las empresas en la parte de combustible, en la parte de prestaciones sociales, cómo se piensan mudar para el Q3, cuáles tienen pensado comprar en el Q1, todo un análisis. Cuando yo veo el correo, wow, yo dije, no puede ser, o sea, esto es oro. Y de repente me pone, si te interesa, aquí te va la presentación. Y pone un link. Cuando entro en el link, 800 megas tiene el link. Yo digo, bueno, pero esto debe ser... o sea, yo estoy imaginando que me está enviando un extracto del estudio cuando veo que pesa 800 megas y le doy para descargar y me quedo esperando, pasan los minutos y pasa y pasa y pasa. Cuando por fin descarga el archivo, ¿qué crees que me conseguí? Que ¿Qué trae crees? ya un contrato de venta, un video. Una presentación de su reel de videos y de campañas de publicidad que esa empresa me puede hacer o puede hacer para Edenred. Y yo le respondo, yo a ver amigo, me hablas de que tienes esta información que para mí es de mucho valor. No pretendo que me la regales, ni para nada, pero yo me hubiera conformado con un slide donde él me demostraba que eso que él había investigado lo tiene, porque seguramente me lo va a vender y me parece perfecto. Yo estoy ávido de esa información. Y me manda un PowerPoint con videos de campañas pasadas, o sea, me manda los flyers que ha hecho. Y digo, a ver, ¿qué tiene que ver esto con lo otro? Le digo, ¿sabes qué? A mí no me contactes más. ¿Sabes qué? Creo que en ese caso lo que seguramente es lo mismo. Tirar escopetazos significa que estás, a veces una bala que se expande
y muchos tiros a ver cuál da. Entonces, en el momento en que dejas de personalizar de acuerdo a lo que ya había hecho, o sea, ya te había ganado y te perdió porque hizo un material genérico para el que le cayera. Y ya con eso me van a comprar. No, güey, espérame. Ese se lo muestra hasta que te lo pida, ¿no? Es muy típico en la industria de ventas que el vendedor le encanta ofrecer descuentos antes de que se lo pidan, porque siente que se está alejando del no. O sea, es como una manera de, te doy más, te doy más, te doy más, ya dime que sí, dime que sí. No, güey, espérame. A ver, si ya llegaste a entender su problema, acércate, perfecto. Y entonces ahora sí personalizas la oferta para ese cliente. Sea business to business, sea business to customer, no importa. Pero Es que lo triste de este ejemplo, a mí lo que yo cuando lo vi, yo dije, wow, yo tengo que comentar este ejemplo en el espacio que me va a regalar Jorge, porque es increíble, es perfecto. Si esta persona no hubiera colocado el link para descargar ese archivo, sino que sencillamente me hubiera dicho, Adolfo, tengo esta información. A ver, estamos en pleno proceso de pandemia. Estamos en un proceso donde yo estoy muy interesado en conocer cómo se va a comportar, cómo va a fluctuar el mercado de los combustibles, cómo va a ir el mercado de las empresas que tienen grandes flotas, qué pretenden hacer y cómo pretenden hacer sus compras, cómo se va a comportar el mercado de las prestaciones sociales. Fue exactamente eso lo que él puso en su introducción. Si él no hubiera puesto más nada, me hubiera dicho, si quieres, tengamos una videoconferencia de 20 minutos. Yo se la daba mañana. Al día siguiente le hubiera dicho, güey, nos conectamos mañana a las 9 de la mañana. Le hubiera dicho que sí. ¿Dónde la regó? En que me coloca un link donde yo estoy pensando que me está colocando por lo menos una ficha técnica del estudio que él me dice que elaboró, aunque sea una ficha técnica para ver la sustentabilidad de lo que está presentando. No, güey, me coloca una presentación con brochures de lo que ha hecho para yo no sé qué marcas. O sea, ¿por qué destruiste algo? Pero en conclusión, él lo que sí hizo bien es que en vez de decirme, Adolfo, yo soy una empresa que tiene la capacidad de hacerte estudios, yo le hubiera dicho, otra empresa más que hace estudios, que hay miles en México, no. Él sabía dónde me dolía, él sabía qué tipo de información yo requería. Y eso le iba a poner un pie dentro de la oficina. Entonces, lástima que lo demás lo hizo mal. Eso es un ejemplo perfecto, en tu caso, en Play Academy. Play Academy tiene capacitación disruptiva para que tú puedas definir de qué manera tus ejecutivos se pueden preparar. A ver, está el tipo de producto que puede ofrecer Play Academy, pero que también puede ofrecer doméstica, que lo puedo tomar en línea, que seguramente me va a salir más económico que quizás lo de Play Academy, o que puedo tomar en otra plataforma en línea. Si yo estoy seguro que si Jorge va a identificar que esta empresa necesita un tema de disrupción en cómo inventar nuevos modelos de negocio, en vez de ofrecer toda la batería de cursos que tú ofreces, si te vas directamente ahí, seguramente tienes un pie dentro, pero para eso no te va a llegar de una luz divina, eso no te va a llegar de una inspiración que de repente dijiste, seguramente esta empresa tiene esta necesidad. Llega de la investigación, llega de entender cuáles son las necesidades de esa industria o de esa empresa. Sí, totalmente, totalmente. Es que, a ver, es un tema de enfoque y sobre todo, cuando tú haces esa investigación, le estás hablando del problema que tiene. Vamos a pensar un ejemplo así súper estúpido. Voy a vender engrapadoras. Si yo hago y te mando muchas fotos de esto, te digo, mira, y lo puedes abrir así y tal, no sé qué, y engrapas y mira y así. Si yo te mando eso como cliente, pues güey, ¿a mí qué? Si ahorita no necesito engrapar. En cambio, si te mando un mensaje y te digo, así están tus hojas siempre en tu trabajo, y te digo, pero mira, con una grapa tienes aquí todas tus notas acomodadas. Ya no más desastre. Porque lo que le está resolviendo a la gente no despertó queriendo una engrapadora. Tiene que visualizar su problema de un desmadre en su oficina y que la engrapadora le va a ayudar a resolver ese problema. Así de fácil. O sea, no, incluso la engrapadora ni siquiera tiene que salir en el comercial. Pero mira, hay un libro de Philip Kotler, todos sabemos que Kotler es el papá del marketing, pero hay un libro muy bueno que se llama
marketing B2B. Yo se lo recomiendo, no solamente a las personas del marketing, sino especialmente a las personas de venta. ¿Por qué? Porque en el ejemplo que colocaste de la grapadora es perfecto. Kotler dice en ese libro, dependiendo de la complejidad del producto, dependiendo la toma de decisión de la empresa. Tú lo comentabas al principio, los procesos dentro de los corporativos para la toma de decisión, dependiendo si la empresa es muy grande, toma meses, si es una empresa pequeña donde hay pocos tomadores de decisión, es algo muy rápido. Ahora, lo que dice Kotler es, si tú vas a comprar un producto como una engrapadora, ¿cuál puede ser el problema del comprador? ¿El precio o la calidad? Y si ya ese comprador en el pasado ha tenido problemas de calidad y entonces, mira, comprar engrapadoras no me va a desfalcar, pero me fastidia, me tiene hasta aquí que la secretaria de yo no sé quién o que todo el mundo me esté mandando, güey, las engrapadoras que compraste son malísimas. Entonces, ahí vas a entender el dolor del cliente. El cliente quiere algo sustentable, algo que se mantenga en el tiempo. Ahora, si vas a comprar laptops, y sobre todo en esta época de pandemia, donde se presentó que de repente todo el mundo tenía que hacer home office y tenías que salir, ¿qué pasa? Tienes una laptop marca, no sé, Dell o una Apple, y tienes una marca Patito China. La Patito China te cuesta 5,000 pesos y la Dell te cuesta 25,000 pesos. ¡Wow! El comprador dice, me voy a ir por la Patito China porque es más barata. ¿Tú crees que lo haría? No. ¿Por qué? Porque lo que está en riesgo, La y calidad. aquí va la parte personal, no es lo que la empresa va a gastar. Está en riesgo el puesto del comprador. El comprador sabe que si compra algo que no va a estar en los estándares que requiere su empresa, lo van a correr. Entonces, todo eso lo comenta Kotler y todo eso está dentro del proceso del esquema de relacional donde tú puedas demostrar cuál es la calidad de tu servicio, cuál es la calidad de tu producto, cómo se lleva el esquema postventa. Porque mira, el comprador sabe más de tu producto que tu vendedor. Y también lo comenta Kotler. ¿Por qué? Porque el comprador y el que va a utilizar el producto se mete en el blog, lo revisa en las redes sociales, lo revisa en los papers de los productos, le pregunta a sus colegas, y además ya usa uno similar. Entonces, cuando llega el comprador y el vendedor y le dice, hola, tengo este producto, y tu producto te permite hacer A, B, C, D y E, uy, déjame preguntarle a mi área de servicio técnico. Pero ya el comprador lo sabe. Entonces, de nuevo, enfoquémonos, enamorémonos a lo máximo del problema. El problema, totalmente. Creo que es el mejor consejo que podemos tener siempre que estemos tocando las fibras comerciales. Entiende el problema, descríbeselo y ahora sí dile cómo se lo vas a solucionar tú. Pero no llegues diciendo que tú tienes una solución. Que de verdad ya lo perdiste. Vas a ser un vendedor más de aspiradoras puerta en puerta. Vas a ser un testigo de Jehová. Y sobre todo no le mientas, porque una vez que te dicen cuál es el problema, dicen, oye, mi problema es que yo requiero un teléfono celular que tenga una durabilidad de 5 años. Ah, bueno, el mío no dura 5 años, el mío dura 3, pero a lo mejor en 3 años ya no tengo ese cliente. No, no lo hagas, porque el mundo da muchas vueltas. Totalmente de acuerdo. Esas son las relaciones de largo plazo, porque ese cliente puede ser tu embajador después, o incluso puede tener una recompra, una retención. Entonces, ¿cuánto quieres vender? ¿Esa venta o quieres vender todo lo que está hacia adelante en el tiempo y su amplitud de contactos? Y ahí está la clave realmente de una persona que es una cartera de clientes muy buena, de alta calidad. Adolfo, perdón, ya tenemos que cortar porque ya nos super rebasamos de tiempo, pero wow, perdón, no me di cuenta. Interesante esto y muy, muy interesante tu historia de vida. Al final es como cómo llegaste, cómo hoy este director, cómo se formó, ¿no? Entonces la verdad es que eso fue bastante interesante que empezaste, nunca llegaste a pensar que ibas a llegar aquí, sino no. Estabas en otro y el camino te fue llevando y está bien, es parte de crear nuestras propias historias, ¿no? Y creo que ahorita, bueno, nos rebasa el tiempo, pero bueno, quedémonos con estas lecciones. Esto va a estar arriba en Facebook, en Instagram, va a estar en las redes de Play Academy. Obviamente, aquí el video se lo voy a compartir también a Adolfo para que comparta sus redes.
Pues ya quedaron los acuerdos. Vamos a tener que hacer un en vivo, pero para pinchar un poquito, para tocar un poquito por ahí. Mira, traje mis audífonos listos. Por si no querías que hablara de ventas, entonces me podía poner a pinchar una vez. Oye, pues tenemos pendiente un seguro y a ver si ahora podemos hacer un en vivo, pero ya exclusivamente para LinkedIn en tu publicación. Ya descubrí que sí se puede hacer, ya pedí la solicitud de LinkedIn. Que vamos a poder transmitir en vivo, pero hay que hacerlo sobre la publicación. O sea, que se arme, que tengamos comentarios de las personas que estuvieron, para que no se sienta como, no te quiero ofender, es más bien, te quiero dar tips para que generes una mejor red, para que generes más ventas. No te quedes nada más en vender hoy. Alimenta tu carrera como vendedor, como profesional de ventas, o como profesional comercial. Y hoy en día, sobre todo en LinkedIn, hay muchas orientaciones sobre lo que es eso se llama el social selling, y hay muchas oportunidades, hay muchas opciones, la verdad, hasta gratuitas, entonces aprovechenlas. Y sobre todo, el gran consejo para que daría como cierre en el caso de LinkedIn es, hagan la inversión en LinkedIn Premium. Y a mí no me está pagando LinkedIn por esto, ¿eh? Yo les digo, pero a mí me ha servido muchísimo, muchísimo en lo personal. Te das cuenta que te volviste un embajador de LinkedIn porque está resolviendo tu problema. Totalmente. Entonces, ahora tú recomiendas a la audiencia que vale la pena ese producto sin que tú no ganas nada, como dices, pero te volviste un embajador. Y eso es lo que tenemos que buscar, si es que queremos vender en grande. Si queremos vender nada más para sacar el mes, pues está bien, sigue mandando 85 mensajes de 6 llamadas, a ver cuál jala, ¿no? Si lo que quieres es hacer una carrera fuerte, profunda y que ya puedas vender cualquier cosa, la fórmula está ahí. Entiende el problema y crea fidelización y relaciones. Eso te va a hacer expandirte, ¿no? Totalmente. Adolfo, te agradezco muchísimo el tiempo. Nos echamos. Jorge, muchísimas gracias. Larguísima, pero bueno, no importa, vale la pena. Entonces, bueno, esto va a estar en redes. Muy rápido, Adolfo, ¿dónde te encontramos? ¿Dónde te encuentra la audiencia que quiera contactarte o que quiera seguir lo que estás haciendo? Mi correo electrónico, adolfo.alvarez@edenred.com. Ahí me pueden encontrar. En redes sociales, déjame recordar la de Instagram, creo que te la comenté como te dije al principio, mi nombre artístico como DJ es DJ Fofi, entonces creo que en LinkedIn es ya te voy a decir, DJ_FOFI, y en LinkedIn Adolfo Álvarez León, y finalmente en Twitter estoy como @Adolfo_José. Perfecto. Bien, se queda aquí grabado para quien quiera seguirlo. Ya aquí nos da autorización algo para que lo sigamos. Sigan su contenido, sigan sus comentarios. Y bueno, ya saben dónde encontrar un gran DJ. Perfecto. Vale. Y que además no cobra. ¿Mandé? Y que además no cobra. Que además no cobra. Lo hace por diversión. Oye, pues muchas gracias, Adolfo. Y bueno, pues muchas gracias a todos los que nos siguieron, que nos acompañaron hasta el final. Y los que nos pueden acompañar hasta el final, queda grabado en nuestras redes. Va a estar arriba en el perfil de Play Academy de Facebook, de Instagram, en YouTube. Lo vamos a subir a LinkedIn también. Y muchas gracias por acompañarnos. La siguiente semana tenemos un capítulo que vamos a trabajar sobre el tema de Service Design, algo que está en boca de todos, pero nadie sabe cómo funciona. Vamos a tener una invitada muy especial, bastante cagada también, que nos va a contar cómo hacen el Service Design y cómo funciona en un mercado como este que es México. ¿Sale? Muchas gracias. Este fue un capítulo más de Sin Miedo al Éxito de Play Academy, la escuela de innovación con propósito. Muchas gracias a todos y buenas noches.